En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece detenerse y la mente humana se encuentra a solas con sus pensamientos más profundos, se alza una pregunta primordial. ¿Qué pasa cuando la motivación ya no es suficiente? Una ráfaga de viento entra por la ventana entreabierta, desordenando papeles olvidados sobre la mesa. En ese instante, el pensamiento que se forma no es nuevo, pero su peso sí lo es. ¿Acaso depender de la motivación es una ilusión? Si la motivación es lo que nos mueve, ¿por qué a veces sentimos que no la tenemos, que nos falta esa chispa para encender el fuego que nos lleve al siguiente paso? El método estoico surge como una respuesta a esa pregunta ancestral, un eco profundo que reverbera a través del tiempo, desde las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, hasta el corazón palpitante de la vida moderna. El estoicismo, más que una filosofía antigua, es una manera de vivir, de navegar en un mundo que no siempre se ajusta a nuestras expectativas, donde la motivación, al igual que el viento, puede ser impredecible. Imagina que el día comienza y con él, las primeras decisiones. No siempre estamos motivados para hacer lo que debemos. La cama, el café, los pequeños placeres inmediatos pueden tentarnos, pero lo que distingue al estoico no es la ausencia de tentación, sino su respuesta ante ella. No se trata de esperar a sentirse motivado para actuar. Se trata de actuar, independientemente de los estados emocionales, de la necesidad de un empujón. Es una elección, una disciplina forjada a través del entendimiento profundo de lo que está dentro de nuestro control. El viento sopla más fuerte. La vida nos da lo que da. Y lo que se nos da no siempre es un camino fácil. El estoicismo no nos promete un camino sin obstáculos, pero sí nos da la capacidad de manejarlos. No es que el estoico no sienta, al contrario, siente profundamente. Sabe que la emoción, al igual que el viento, puede ser fuerte, pero también es volátil. Sabe que lo único que realmente puede controlar es su respuesta ante lo que la vida le presenta. El primer paso en el camino estoico para liberarse de la dependencia de la motivación es reconocer que la motivación es un recurso limitado, un combustible que puede agotarse. Vivir confiando únicamente en ella es como caminar sobre una cuerda floja, siempre temeroso de caer si el viento deja de soplar. Pero el estoico no espera el viento. El estoico construye su propio camino, piedra por piedra, sin preocuparse si el viento está a su favor o no. Si no hay viento, camina. Si el viento sopla en su contra, se adapta, se ajusta, pero sigue adelante. Piensa en los grandes momentos de tu vida, en aquellos logros que consideras realmente importantes. ¿Fueron fruto de la motivación, o más bien, de la constancia, de la disciplina, de la voluntad inquebrantable de hacer lo correcto a pesar de las circunstancias? El estoicismo entiende que la motivación puede ser efímera, pero la razón, la determinación y el autocontrol son habilidades que podemos cultivar cada día. No se trata de huir de las emociones, de silenciarlas o de rechazarlas. El estoico no es un ser insensible, sino un ser que entiende que sus emociones, como los vientos, son fuerzas poderosas pero que no deben dirigir su vida. Son bienvenidas, son parte de su experiencia, pero no son el timón. La brújula es la razón, la serenidad de saber que, aunque la tormenta externa ruja, él puede permanecer firme en su curso. La motivación, en su forma más pura, es un destello de energía que nos lleva a un lugar. Pero la disciplina, esa energía interna cultivada de la práctica diaria, es lo que nos mantiene allí. Es como una semilla plantada en la tierra fértil de la voluntad. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero si sigues regando esa semilla,
Si sigues nutriéndola con acción constante, tarde o temprano, esa semilla se convierte en un árbol robusto, cuyos frutos no dependen del clima ni de la temporada. Piensa en un deportista. Un atleta no se levanta todos los días motivado para entrenar, y mucho menos para soportar las dificultades físicas de su disciplina. La motivación se desvanece cuando el cuerpo se cansa, cuando el dolor hace que las ganas desaparezcan. Sin embargo, la disciplina lo mantiene. El amor por el proceso, la creencia en que cada repetición, cada esfuerzo, incluso cuando no se ve el progreso inmediato, es una inversión hacia un resultado más grande. El estoico, en su manera más pura, entiende esto. La motivación puede encender la chispa, pero es la disciplina la que mantiene el fuego vivo. En el mundo moderno, donde la gratificación instantánea está a la vuelta de cada esquina, nos hemos acostumbrado a la idea de que todo debería ser fácil, accesible, rápido. Nos hemos acostumbrado a esperar que la motivación nos empuje a la acción. Pero el estoico no se deja engañar por estas ilusiones. Sabe que la vida no está diseñada para que siempre estemos motivados. La motivación es un lujo, no una necesidad. La necesidad es la acción, la constancia, la claridad de propósito. Y entonces, ¿qué pasa cuando la motivación simplemente no está? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en esos días oscuros, cuando el mundo parece pesado y la cama parece ser el único refugio? El estoico no se sienta a esperar que la motivación regrese, no se desanima por la falta de impulso. En lugar de eso, recuerda una verdad fundamental. Las circunstancias externas no determinan su paz interna. No importa lo que suceda fuera de él. Lo único que importa es cómo decide responder. Es un proceso, una transformación. Cada vez que decidimos actuar, incluso cuando no estamos motivados, estamos cultivando una parte de nosotros mismos que trasciende las emociones fugaces, las influencias externas. Con cada paso, con cada acción, estamos convirtiéndonos en lo que los antiguos sabios entendieron: seres capaces de mantener su paz y su propósito sin importar los altibajos del viento. El camino del estoico es el camino de la automaestría. En lugar de depender de factores externos para guiarnos, aprendemos a ser nosotros mismos los guías, a confiar en nuestra propia fuerza interior, a recordar que la verdadera libertad no está en la ausencia de obstáculos, sino en la forma en que decidimos enfrentarlos. Entonces, la siguiente vez que la motivación se desvanezca y te encuentres dudando, recuerda esto: no necesitas esperar a que el viento sople a tu favor. El poder de tu rumbo está en tu voluntad, en tu disciplina, en tu capacidad de actuar incluso cuando el mundo te invita a quedarte quieto. Porque al final, el estoicismo no se trata de esperar por el momento perfecto. Se trata de crear ese momento, de hacer que cada día cuente, independientemente de la motivación que lo impulse. Es una lección que se aprende paso a paso, acción tras acción, y en cada momento de duda, el estoico simplemente sigue caminando, porque sabe que la única motivación que necesita está dentro de él mismo. La mente humana, en su naturaleza más primitiva, busca la comodidad, el placer instantáneo. La tendencia es a gravitar hacia lo que nos hace sentir bien en el momento. ¿No es esa la razón por la que buscamos constantemente la motivación? La idea de que un impulso externo, algo que nos excite, que nos mueva, hará que el esfuerzo valga la pena. Pero aquí es donde radica la trampa. El deseo de motivación nos lleva a esperar algo que, por naturaleza, es incontrolable, como si estuviéramos esperando que la marea nos arrastre hacia un destino sin esfuerzo, sin cuestionarnos por un momento si, en realidad,
somos nosotros quienes debemos remar. El estoico, al contrario, se detiene, observa y reconoce la debilidad inherente en esa dependencia. ¿Por qué esperar una fuerza externa que solo aparece cuando las estrellas se alinean? ¿Por qué depender de algo tan inconstante, tan fugaz, cuando podemos, a través de la reflexión y la disciplina, cultivar algo más sólido? La verdadera fuerza no viene del deseo de ser motivado, sino de la determinación que surge de un entendimiento profundo de la impermanencia de nuestras emociones. El viento puede soplar en diferentes direcciones y, por más fuerte que sea, siempre cambiará. Pero lo que no cambia es la roca sólida, el terreno sobre el que caminamos. La mente estoica es esa roca, y aunque las emociones y la motivación puedan venir y gozar de un breve resplandor, lo que se necesita para atravesar la tormenta es esa fortaleza interna. Es en el poder del autocontrol donde reside la clave. No es que el estoico ignore sus deseos, sino que los entiende y los maneja, los observa, los examina, pero no se deja dominar por ellos. Cada día, entonces, se convierte en una oportunidad para poner a prueba esa disciplina. No estamos buscando la motivación en los lugares equivocados, en lugar de buscarla en la multitud, en las redes sociales o en las expectativas de los demás. El estoico se vuelve hacia sí mismo, hacia su propio ser. Encuentra allí el combustible que necesita. No es un combustible que se agota, ni que depende del clima emocional del momento. Es una llama interna, constante, que se avivará a medida que se le alimente con la acción continua. Este proceso requiere paciencia. La cultura moderna nos empuja a desear resultados rápidos. Queremos todo ya, todo lo que parece que los demás tienen. Pero el estoicismo nos recuerda que el tiempo, el verdadero tiempo, no se mide por los momentos en los que nos sentimos impulsados, sino en aquellos en los que decidimos seguir adelante sin importar cómo nos sintamos. No hay prisa. La prisa es la antítesis del pensamiento profundo. Al igual que una semilla que necesita tiempo para crecer, nuestros logros más significativos, aquellos que nacen desde el interior, también toman tiempo. Y este tiempo no es algo que debamos temer o apresurar, sino algo que debemos abrazar y comprender. Es un juego mental. La mente estoica se entrena para no depender de las fluctuaciones del estado emocional. Es como un río que sigue fluyendo, sin importar si las nubes cubren el cielo o si el sol brilla con fuerza. El río sabe su curso y continúa fluyendo hacia el mar, sin alterarse por las condiciones que lo rodean. El estoico se convierte en ese río, y la mente, al igual que el agua, se vuelve flexible y capaz de adaptarse a las formas, pero nunca cambia su esencia. Al principio, la disciplina se siente como una carga que uno elige cargar por el simple hecho de que sabe que es lo mejor para su ser. Pero con el tiempo, se convierte en un hábito, en algo natural. La constancia crea una nueva identidad. Ya no eres una persona que espera a ser motivada. Eres una persona que actúa sin necesidad de esperar. Actúas porque sabes qué es lo que debes hacer, porque esa es la verdadera libertad. La libertad de ser dueño de tu propio destino, sin depender de fuerzas externas. Y al mirar hacia atrás, te das cuenta de que ese no es un viaje solitario. En la tradición del estoicismo hay una comunidad de sabios que, aunque ya no están físicamente con nosotros, siguen influyendo en nuestras vidas. Los textos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio no son simplemente palabras de antaño, sino manuales atemporales, recordatorios de que somos capaces de más de lo que creemos. Ellos nos dejaron una herencia de pensamientos que siguen vivos, que siguen guiando
a quienes buscan una vida más profunda, más controlada, menos dependiente de las vicisitudes externas. Pero la comunidad no solo está en los libros. La comunidad está en aquellos que han aprendido a pensar por sí mismos, a tomar decisiones con sabiduría, a actuar con integridad. El estoico sabe que la verdadera fuerza está en la conexión con los demás, no en el deseo de ser motivado por ellos, sino en compartir una visión común de la vida, una visión que nos invita a actuar por lo correcto, no por lo fácil. El estoicismo no es una fórmula mágica que elimina el sufrimiento o la frustración. No se trata de vivir una vida sin desafíos. Al contrario, el estoicismo es un recordatorio de que la vida, en su totalidad, es un desafío. Pero en ese desafío hay belleza, hay oportunidad. La oportunidad de crecer, de fortalecerse, de aprender a navegar las aguas turbulentas sin ser arrastrados por ellas. Cada vez que el viento se vuelve fuerte, el estoico se enfrenta a esa fuerza con la calma interior de alguien que entiende que nada externo puede romperlo, que su paz no depende de las circunstancias, sino de su respuesta ante ellas. Y así, se convierte en un faro, una luz que sigue brillando, incluso cuando las nubes oscuras tratan de oscurecer su camino. Es una luz que no depende de la motivación, sino de la voluntad constante de vivir con integridad, con disciplina, con claridad de propósito. En última instancia, la verdadera libertad no está en la motivación momentánea, sino en la capacidad de actuar con razón y firmeza, sin importar las mareas emocionales que nos rodean. La cuestión no es si la motivación nos llega o no, sino si somos lo suficientemente sabios y fuertes para seguir nuestro camino, independientemente de las fluctuaciones del viento. La motivación es una chispa. El estoicismo es el fuego que nunca se apaga. El fuego, aunque constante, puede parecer tenue en algunos momentos, apagado por las sombras de nuestras dudas y nuestras emociones desbordadas. Sin embargo, el estoico no ve la falta de motivación como una tragedia, ni el apagón temporal de su fuerza como una derrota. Sabe que en el fondo de la oscuridad, el fuego sigue allí, latente, esperando ser avivado de nuevo. La clave no está en el brillo constante de la llama, sino en la certeza de que ésta siempre puede ser reencendida si seguimos alimentándola. Si no dejamos que el viento apague lo que, en su núcleo, nunca se extingue realmente. El problema no es la falta de motivación, ni siquiera la falta de impulso. El verdadero desafío radica en nuestra incapacidad para abrazar la acción sin depender de una chispa externa. Nos han enseñado a esperar. Esperamos a que algo o alguien nos impulse, a que llegue el momento adecuado, a que las circunstancias cambien. Pero la vida no espera a que estemos listos. El estoico entiende esto profundamente. El momento adecuado es ahora. El impulso adecuado es el que tú eliges, no el que el mundo te da. Imagina por un momento una vida construida sobre esta premisa, una vida donde la espera se convierte en un enemigo y donde la acción se vuelve el amigo constante, el aliado que nunca falla. Este no es un enfoque impulsivo ni frenético. La acción estoica es profunda, meditativa, reflexiva. No es el simple acto de hacer, sino el hacer con intención, con propósito, sabiendo que el verdadero trabajo no siempre se ve en el instante, sino que se cosecha con el tiempo. Es un trabajo silencioso, que a menudo no recibe aplausos ni reconocimiento inmediato. Pero el estoico sabe que ese trabajo tiene un valor intrínseco, que no depende de la mirada externa, sino de la conexión interna. El viento puede soplar, y las nubes pueden cubrir el sol, pero la montaña permanece. Y es en esa quietud, en esa constancia,
donde reside la verdadera fuerza. La montaña no necesita ser motivada para seguir siendo una montaña. La montaña no espera que el clima cambie para mantenerse firme. Su grandeza reside en su permanencia, en su capacidad para resistir el paso del tiempo, en su capacidad para sostenerse frente a las tormentas que la azotan. El estoico es esa montaña. El estoico, como la montaña, no necesita de motivación externa para mantenerse firme. Tiene dentro de sí la sabiduría de saber que su fuerza proviene de la calma, de la serenidad y de la comprensión de que la verdadera acción no es la impulsiva, sino la que nace del autocontrol. Para el estoico, la motivación es un fenómeno fugaz, como una chispa que ilumina brevemente la oscuridad, pero que no necesariamente enciende un fuego duradero. Sin embargo, la disciplina, esa fuerza constante, es la que permite que la llama persista, incluso cuando la chispa se apaga. No es necesario esperar el momento perfecto, la energía perfecta, ni las condiciones perfectas. El estoico entiende que las condiciones perfectas no existen, que la vida está llena de desafíos, de obstáculos, de momentos de duda y de fatiga. Y es precisamente en esos momentos cuando la motivación parece desvanecerse, cuando el estoico más se necesita a sí mismo. El estoico no se pregunta, ¿estoy motivado? Sino, ¿qué debo hacer ahora? La pregunta no es sobre el estado emocional, no es sobre lo que se siente, sino sobre lo que es correcto hacer. La motivación es irrelevante cuando se tiene claridad de propósito. Si la acción es justa, si la acción es necesaria, el estoico la llevará a cabo, no por un deseo de recompensa o por la presión de la motivación, sino porque entiende que la verdadera grandeza radica en la capacidad de hacer lo correcto independientemente del estado emocional. Quizá, al final, esta es la lección más profunda que el estoicismo nos enseña, que el verdadero poder no reside en la motivación, sino en la capacidad de actuar con integridad, sin importar si las emociones nos empujan hacia adelante o nos mantienen atrapados en el lugar. La grandeza no se mide por la cantidad de energía que sentimos en ciertos momentos, sino por la consistencia con la que nos mantenemos fieles a nuestros principios y a nuestras acciones. Es en los días grises, en los momentos difíciles, cuando la disciplina del estoico realmente brilla. Porque el verdadero desafío no es cuando todo va bien, cuando la motivación fluye sin esfuerzo, sino cuando las dificultades se imponen, cuando la lucha parece interminable y la motivación escasea. En esos momentos, el estoico sigue, no porque esté motivado, sino porque sabe que las dificultades son parte de la vida, que el crecimiento proviene de la superación constante y que, al final, lo único que realmente podemos controlar es nuestra respuesta ante lo que nos sucede. El camino del estoico no es uno de lucha constante, sino de aceptación y acción. Aceptar que la vida está llena de altibajos, pero que, en última instancia, nuestra paz interna no debe depender de las fluctuaciones emocionales. La acción estoica es una acción decidida, que no se ve arrastrada por las mareas de la motivación, sino que se basa en principios más sólidos: la razón, la virtud y la disciplina. Quizás el viento nunca deje de soplar, pero si uno aprende a caminar con paso firme, uno puede avanzar a pesar de la tormenta. Y al final, esa es la victoria. No la motivación que viene y va, sino la capacidad de mantener el rumbo, de seguir adelante con claridad y propósito, sin que el vaivén de las emociones nos haga perder nuestra dirección. El verdadero estoicismo no se trata de lograr un ideal inalcanzable de perfección, sino de abrazar nuestra humanidad, con todas sus debilidades y sus fortalezas. Se trata de reconocer que la motivación es solo una parte del viaje,
pero que la acción, la voluntad y la disciplina son lo que realmente nos llevan a donde debemos estar. Y al hacerlo, nos convertimos en la montaña, en la roca firme, que, sin importar el viento, sigue siendo lo que siempre ha sido: fuerte, serena y, sobre todo, constante. Porque la motivación puede ser un viento pasajero, pero la fuerza interna de quien se ha entrenado en la disciplina estoica es un poder que nada ni nadie puede arrebatarle. El sol comienza a descender en el horizonte, marcando el fin de otro día. La luz dorada baña el mundo, revelando, como si fuera un espejo, el reflejo de nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros, en nuestra búsqueda constante por encontrar sentido y propósito, está inmerso en una batalla diaria. Esa batalla no es contra los demás ni contra las circunstancias externas. La verdadera lucha, la más persistente y desafiante, es contra uno mismo, contra los vientos internos que nos arrastran hacia la procrastinación, el temor, la duda y la ansiedad. La pregunta persistente sigue siendo la misma: ¿cómo podemos actuar cuando no sentimos la motivación, cuando todo parece oscuro y lejano? ¿Cómo podemos, en medio de esa tormenta emocional, encontrar un ancla que nos sostenga? La respuesta no es fácil. No es una receta mágica, ni una solución rápida. El camino del estoico, esa filosofía profunda que ha resistido el paso de los siglos, nos invita a reflexionar y a mirar en el interior. Nos enseña a comprender que la verdadera libertad, esa que todos buscamos con tanto fervor, no reside en la búsqueda de motivación externa, sino en el dominio de uno mismo, en la capacidad de actuar independientemente de las fluctuaciones de los sentimientos. El estoico no busca eliminar las emociones, como muchos podrían pensar. Al contrario, las emociones son parte esencial de nuestra naturaleza humana, pero lo que diferencia a un estoico es la capacidad de reconocerlas sin dejarse dominar por ellas. La emoción es como un río que fluye a través de nosotros. Puede ser fuerte y turbulenta, puede inundar nuestras mentes y corazones, pero al igual que un río, la emoción tiene un curso, un ciclo, y eventualmente pasará. Lo que el estoico hace no es luchar contra el río, sino aprender a navegarlo, a comprenderlo y, sobre todo, a no dejarse arrastrar por su corriente. De igual manera, el estoico no espera la motivación como algo que vendrá de forma externa, como una ráfaga de viento que nos empuja hacia el éxito. No se trata de esperar a que el estado emocional se alinee con lo que necesitamos hacer. El estoicismo nos enseña que el valor no está en esperar el momento adecuado, sino en crear ese momento, en hacer que cada acción se convierta en una oportunidad de crecimiento. Esto no significa ser insensible, ni mucho menos. No se trata de negar el dolor, la tristeza o la frustración, sino de reconocer que esos estados son temporales. El desafío está en no permitir que esas emociones transitorias dicten nuestras acciones. El verdadero desafío está en mantener la calma, en entender que la motivación es como una marea que sube y baja, pero que la disciplina, la constancia y la razón son el faro que siempre permanecerá iluminando nuestro camino, sin importar cuán oscura se vuelva la noche. El hombre o la mujer estoica entiende que la motivación no es la base de la acción, sino la coherencia de su carácter, el respeto por su propósito y la certeza de que cada acción es un paso hacia una vida virtuosa. La motivación es una fuerza externa, como el viento, que no podemos controlar. Pero la disciplina es un poder interno, forjado en la conciencia y el control de uno mismo. Y es este poder el que realmente nos permite atravesar las tormentas, los días grises y las semanas de dudas sin perder nuestra dirección.
Nos han enseñado a vivir en un mundo donde todo parece depender de lo inmediato. Las redes sociales nos ofrecen gratificación instantánea. Los resultados rápidos son aplaudidos y celebrados, y la impaciencia se convierte en un estilo de vida. Vivimos en una cultura donde la recompensa parece tener más valor que el esfuerzo. Pero, en medio de este caos, el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El valor no está en el resultado inmediato, sino en el proceso, en el compromiso con la virtud, en la dedicación diaria a hacer lo correcto, sin importar los resultados. La acción entonces se convierte en el verdadero objetivo. No es la motivación lo que necesitamos para ser grandes, sino la voluntad de actuar con rectitud, de seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Cada paso, cada pequeña acción, es un paso hacia la autorrealización, hacia el dominio sobre uno mismo. Y aunque en algunos momentos el esfuerzo parezca en vano, el estoico nunca pierde de vista lo más importante. El viaje es la recompensa. La satisfacción no está en el logro inmediato, ni en la validación externa, sino en la tranquilidad de saber que se ha hecho lo que se debía hacer, que hemos actuado con el corazón alineado con los principios de la razón, la justicia, la moderación y el coraje. No necesitamos esperar el viento de la motivación para seguir adelante. Sabemos que, al igual que la montaña, permanecemos firmes sin importar cuán fuerte sea la tormenta. En los momentos de duda, cuando la motivación parece desvanecerse, el estoico recuerda que la vida es un conjunto de momentos que se acumulan uno tras otro. Y cada momento que pasa sin ceder al temor, sin rendirse, es un momento ganado. La grandeza no llega en un solo día, se construye a lo largo de una vida, y esa construcción está formada por miles de decisiones diarias, decisiones que no dependen de la motivación del momento, sino de la convicción de seguir un camino virtuoso. Los vientos de la vida seguirán soplando, a veces suaves, a veces furiosos, pero la verdadera fortaleza, la que el estoico posee, es la capacidad de caminar sin importar la dirección del viento. La motivación es como la luz del sol en la superficie del agua, brillante pero efímera. Pero el compromiso, la disciplina y el dominio de uno mismo son las raíces profundas que no pueden ser tocadas por las olas. Y así seguimos caminando, no porque estemos motivados, sino porque sabemos que el camino es el destino, que el proceso es lo que realmente importa. En última instancia, el estoico no busca evitar el sufrimiento, ni vivir una vida sin dolor. Más bien, lo abraza, sabiendo que cada momento de dificultad es una oportunidad para fortalecer su carácter, para practicar la virtud y para reafirmar su compromiso con lo que es realmente importante. La motivación puede llegar en chispas fugaces, pero la verdadera fuerza, la que no se apaga, está en la determinación constante de hacer lo correcto, independientemente de cómo nos sintamos. Y es en esa determinación, en esa constancia, donde reside la libertad verdadera. Porque la libertad no es hacer lo que uno quiera cuando quiera, sino hacer lo que uno debe hacer, con claridad de propósito, sin importar las circunstancias, sin importar si la motivación está presente o no. La libertad, al final, no es una emoción, sino una elección. Una elección que está disponible para todos, en cualquier momento. Una elección que el estoico hace cada día, sin esperar a que el viento lo empuje. La respuesta no es simple ni inmediata, y, sin embargo, el estoico nos ofrece una guía que, aunque desafiante, es clara. No se trata de negar la esencia humana de desear, de sentir, ni de buscar momentos de inspiración. Se trata más bien
de aprender a encontrar la paz y la fuerza en la aceptación de la vida tal como es, sin buscar siempre el estímulo que viene de fuera, sino cultivando una motivación interna, constante, que nos impulse, no por lo que obtenemos, sino por lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Al comenzar este viaje hacia la autodisciplina, es inevitable que nos enfrentemos a nuestra propia resistencia. La resistencia no es algo que podamos evitar. Es una fuerza natural que todos enfrentamos, y su presencia no es una señal de debilidad, sino una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Cuando el viento de la motivación no sopla en nuestra dirección, cuando los días parecen vacíos y las acciones parecen innecesarias, esa resistencia nos pone a prueba. Nos desafía a preguntarnos si realmente podemos seguir adelante sin la promesa de una recompensa inmediata. Pero el verdadero desafío del estoicismo radica en comprender que la recompensa no es externa. No se encuentra en la mirada de los demás, en los elogios, ni en los frutos visibles de nuestros esfuerzos. La verdadera recompensa está en el propio acto, en el proceso de seguir adelante, en la conciencia de que estamos alineados con nuestros valores y con lo que es necesario hacer, independientemente de cómo nos sintamos. Al final, el estoico no busca el reconocimiento, busca la integridad. Y esa integridad es la que le otorga una paz interna que no depende de las fluctuaciones del mundo exterior. En un mundo saturado de estímulos, donde todo parece buscar nuestra atención, donde las emociones a menudo se ven como indicadores de nuestra capacidad o de nuestro valor, el estoico aprende a ver más allá de esos reflejos superficiales. Las emociones son bienvenidas, son parte del ser humano, pero no son el motor que impulsa la vida del estoico. El motor está en la voluntad firme, en el compromiso con lo que es correcto, en la decisión de actuar con virtud, independientemente de lo que el corazón sienta en ese momento. El estoico es el arquitecto de su propia paz, y esa paz se construye a través de acciones diarias que no dependen de la motivación, sino de la reflexión constante sobre lo que está bajo su control. La verdadera fuerza del estoicismo no reside en una mentalidad de indiferencia o insensibilidad hacia los altibajos de la vida, sino en una respuesta adecuada a esos altibajos. El estoico no busca escapar de la tristeza ni de las dificultades, sino que las enfrenta con claridad y comprensión. El sufrimiento y la lucha son inevitables, pero no son la medida de nuestro valor. Lo que realmente importa es cómo elegimos responder a ellos. En la respuesta está la verdadera libertad, la libertad de no ser esclavos de nuestras emociones, de nuestras expectativas o de los resultados. El estoicismo nos enseña que, al final, la motivación no debe ser el punto de partida, sino el resultado de nuestra dedicación y disciplina. Actuamos porque es lo que debemos hacer, no porque algo o alguien nos empuje hacia la acción. En cada momento de duda, en cada instante de debilidad, el estoico recuerda que la fuerza no viene de la emoción del momento, sino de la voluntad de continuar, de avanzar con determinación, de no depender de un impulso pasajero para seguir nuestro camino. Y así, mientras la noche avanza, el estoico se acurruca en su propia quietud, no esperando nada de fuera, no buscando un estímulo que lo haga actuar. Sabe que el verdadero poder reside en su capacidad para ser dueño de sí mismo, para actuar con firmeza, no por deseo de recompensa, sino por la comprensión profunda de que la acción misma, en su forma más pura, es el propósito. Cada día es una oportunidad para practicar, y cada acción, no importa cuán pequeña, es una oportunidad para fortalecer esa parte de nosotros
que nunca depende del viento, sino que se mantiene firme, como la roca que se encuentra inquebrantable frente a la tormenta. El estoicismo no trata de negar la realidad, sino de aprender a navegarla con sabiduría. Y al hacerlo, descubrimos que, al final, no necesitamos motivación para vivir con propósito. Solo necesitamos el coraje de seguir adelante, paso a paso, sin importar las condiciones. La libertad verdadera, esa que tanto anhelamos, no está en los logros externos, ni en la gratificación inmediata, ni en el aplauso ajeno. La libertad está en nuestra capacidad de actuar sin depender de la motivación, sin esperar a que algo o alguien nos impulse. La libertad está en nuestra capacidad de ser dueños de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones, y de vivir con un sentido profundo de propósito, sin importar los altibajos emocionales del camino. Es un viaje largo, sin duda, pero cada paso es una victoria. Cada vez que nos levantamos, a pesar de no sentirnos motivados, cada vez que seguimos adelante, aunque las circunstancias no sean ideales, estamos cultivando una fuerza que no depende de nada externo. Es una fuerza que nace desde adentro, desde el entendimiento de que no necesitamos esperar la motivación para hacer lo que sabemos que es necesario hacer. Porque al final, el estoico no vive esperando el viento de la motivación. Vive creando su propio viento, con cada decisión, con cada acción. Y, en esa creación, encuentra la verdadera libertad.